jugar del Madrid es otra cosa. El Madrid es ganar por narices, de otra forma. No sé, no me gusta. Reconozco que tiene muchos títulos, pero no es mi estilo. Yo creo que nos pasa a todos un poco igual, ¿no? El Madrid no es nuestro estilo, es otra cosa. ¿Prefieres, por tanto, la casta al...? No, el Atleti es otra cosa. El Atleti es, no sé, es otra cosa, es diferente, es otro concepto de todo. Y bueno, y cuando estábamos en O'Donnell, era además otro concepto del deporte en general. No solamente había tenis y hockey, había atletismo, éramos organizábamos una olimpiada todos los años, la Olimpiada Atlético de Madrid. Y el rugby, hubo hasta un equipo de béisbol. Y eso pues, y luego ya cuando en el año 20 y tantos empezamos ya a ganar campeonatos, ganamos el campeonato regional, llegamos al campeonato de España, fuimos campeones regionales, entonces ya, como venían equipos extranjeros a España a jugar, pues todos los de centro, los austriacos y los daneses, que eran los mejores, el Bollklubben y todos esos clubes, y se quejaban de que en España se jugaba con campo de tierra. Y fue cuando se empezó a hablar de hacer un campo de hierba. Fue cuando se hizo el Metropolitano. Que el Metropolitano se hizo en el año 1993 y con la idea de hacer un estadio, un gran estadio, en el que jugaran todos los equipos de Madrid. Esa fue la idea que tuvieron los hermanos Otamendi, que eran los que hacían el metro. Por eso se llama Metropolitano, el campo, el del Atleti. Porque los Otamendi construyeron el metro de Madrid, el Metropolitano. Hicieron una estación en Cuatro Caminos. Entonces, como quedaba bien comunicada, pues hicieron un estadio que pensaban que iba a ser un estadio en el cual iban a jugar todos los clubes de Madrid. Y le pusieron Estadio Metropolitano. Entonces, cuando todos los clubes estaban de acuerdo para celebrar ahí todos los torneos, el Madrid dice que él no. Él solo, o si no se estropea todo. Que él solamente juega en el Metropolitano, los demás no. Y ahí se monta un follón, claro. El Madrid se mete contra el Atleti, apoyado por toda la prensa, sobre todo por ABC, y ahí tenemos una serie de problemas pues brutales. Acabamos en segunda división, vamos. ¿Cómo? Pues acabamos, fíjate, fuimos campeones regionales, llegamos a jugar el Campeonato de España, pero el profesionalismo nos ahogó. Porque el profesionalismo empezaba en aquel momento, el profesionalismo era obligado, porque primero era un modus vivendi para mucha gente. En aquellos tiempos en España se vivía muy mal, y cuando empezó el fútbol y hubo gente que empezó, pues Zamora y Samitier en el Barcelona vivían del fútbol exclusivamente, y aquí pues había grandes jugadores. Y luego había otra cosa, que como iba mucha gente a los estadios y pagaban, pues tampoco podías permitir un tío que fuera amateur y que se hubiera acostado borracho a la víspera. Hombre, sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Pero entonces tú tenías que obligar al futbolista de alguna forma a ser un poco profesional, en una palabra, porque la gente pagaba por verlos. Entonces el profesionalismo llegó, pero al Atleti eso le ahogó. Le ahogó en primer lugar por culpa un poco del Atleti mismo, de los jugadores. Los jugadores del Atleti eran todos estudiantes, todos, y era gente que no necesitaba dinero no necesitaba del fútbol para vivir. Entonces los jugadores mismos del Atlético de Madrid se opusieron al profesionalismo mucho en aquella época, no quisieron, entraron tarde, y eso pues luego en Madrid hubo 2 o 3 jugadores que, Monchintriana, Cosme y Luis Olaso, pues que el Madrid les pagó y se los llevó. Y entonces ya fue cuando bajamos a segunda, cuando nos quedamos sin jugadores y sin dinero. Y bajamos a segunda y estuvimos a punto de desaparecer, en el año 29. Y aún así seguimos en el Metropolitano. No, fue cuando fuimos a Vallecas, porque no podíamos pagar el alquiler del Metropolitano. Estábamos tiesos, completamente, sin un duro. Es que ese es el matiz, que el Atleti estaba alquilado. Claro. No era propietario todavía del Metropolitano. Exacto. No, fue en el año 50. Exacto. Lo compraron. Estaba alquilado. Bueno, porque los Otamendi hicieron ese campo para sacar dinero. Sí, con su canódromo, su circuito al lado, había competiciones hasta de motos. De motos. Grandes mítines de UGT,
Las preguerras se celebraron allí. Era un Efectivamente. recinto que se pretendía olímpico y con una instalación amplísima para dar cabida no solo al deporte, sino a todas las A todo. actividades masivas de aire libre que hubieran en Madrid. Yo he visto en los años 40 carreras de motos en el Metropolitano y de galgos, fíjate tú. Bueno, de galgos durante la Guerra Civil el Metropolitano no se jugó en Chamartín, en el campo de Madrid. Pero en el Metropolitano no se jugó al fútbol. Bueno, estaban en la línea de frente. Claro. O sea, pero vamos, los primeros meses que todavía pues se podía haber jugado, eran todo carreras de galgos. Porque era un buen negocio, claro. Y, o sea, que estábamos alquilados. Y entonces nosotros, cuando viene la República, el 14 de abril del 31, que echan a Luciano Urquijo, la peña de los 50, Sí. ya, tenemos que hablar de eso. Sí. Pues cuando se monta la peña de los 50, que echan a Luciano Urquijo, lo echan porque ya había pasado, y luego porque había quitado el derecho de voto a los socios y justo vino la República en ese momento y no era el momento, vamos. O sea, no era el momento le llamaban el dictador a Luciano Urquijo. Entonces lo echaron. Y entonces nos fuimos a Vallecas. Jugamos en Vallecas, pues también alquilados. Volvimos al Metropolitano, volvíamos a Vallecas y tal. Y luego ya al final, en el 36, que teníamos el equipazo del siglo, el equipazo, o sea, todos internacionales, pum, que es a segunda.